Bueno, hoy vamos a ver el MCM, que fue lo de la última clase. Las siglas MCM, ustedes ya las conocen, las vieron en primaria. Bueno, ese concepto que ustedes vieron en los grados de primaria, nosotros lo vamos a tomar y le vamos a agregar ya el contenido de secundaria. Las siglas MCM significan mínimo común múltiplo. Este mínimo común múltiplo se va a calcular siempre entre al menos dos números. ¿Sí? Siempre necesito 2, 3, 4, 5, pero no menos de 2. ¿Sí? No podría calcular el MCM con un solo número. ¿Por qué? Porque justamente, como la palabra lo indica, común, significa que necesito dos cantidades para que tengan algo en común, al menos dos cantidades. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a calcular justamente un múltiplo, como la palabra lo indica, que sea el más chico de todos, por eso se dice mínimo, y que sea en común entre los números que nosotros queremos calcular. Ahora, hablamos el otro día de que los múltiplos son números infinitos. Algo que es infinito significa que no se puede contar, que son muchos, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando estuvimos trabajando, cuando estuvimos presentando a los números naturales, nosotros le ponemos esta n con esta doble pata indicando campo numérico? Dijimos que este campo tiene sí un primer elemento que tomamos al 0, después continuamos con el 1 y así sucesivamente, pero que no tenemos un último elemento. A este campo nosotros lo llamamos infinito. ¿Por qué? Porque sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. Entonces, la cantidad de múltiplos que nosotros vamos a encontrar también es infinita. Lo único que vamos a saber con respecto a este múltiplo es que de todos los múltiplos que tengan estos números, el que encontremos va a ser el más chico de todos. Y que después vamos a seguir encontrando más múltiplos, pero de todos los que encontremos, el más chiquito es el que vamos a poder calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Utilizando el concepto que vimos en la clase pasada, ¿sí? Que era de factoreo. Por ejemplo, si a mí me pidieran calcular el MCM entre estos dos números, el 36 y el 90, según lo que acabo de decir, yo debo factorear. Por eso necesito manejar bien los números primos para poder resolver esto. ¿Qué es lo que voy a factorear? A los números que me aparecen, al 36 y al 90. Entonces, ¿cómo hago esto de factorear? Se hacía de esta manera. Se escribe el 36, una línea, el 90, una línea, y acá abajo, o en un costado por lo general, yo lo que hago es recordar cuáles son los números primos más comunes, ¿sí? Los más chicos, los que puedo llegar a utilizar. Entonces, el 36 es un número par. Por ser par, lo voy a dividir por 2, que es el más chico de los primos. Eso me da 18. Al 18, ¿lo puedo dividir por 2? Sí, porque es par. Así que lo divido y me da 9. Sé que al 18 también lo puedo dividir por 3, pero tenemos el criterio de dividir por 2 todas las veces que pueda hasta que ya no pueda más, como en este caso. ¿Ven? Acá podía, pero acá no puedo al 9 dividirlo por 2. Entonces, cuando yo ya no puedo, paso a dividir por 3. El 9 es múltiplo de 3, por lo tanto, lo divido por 3. Y 9 dividido 3 me da 3. Al 3 lo puedo dividir por 3 y me da 1. Ahora paso a dividir el 90. Para el 90 necesito de vuelta mis números primos. Entonces, el 90 es par. Lo puedo dividir por 2. Me da 45. Es impar, así que por 2 ya no puedo. Me fijo si puedo por 3. La suma de las cifras, ¿sí?, me da 9. 9 es múltiplo de 3, así que lo puedo dividir por 3. Me da 15. El 15 está en la tabla del 3 y puedo dividirlo. Me da 5. El 5 ya no se puede dividir por 3, solamente se puede dividir por sí mismo, por el 5. Entonces, una vez que tengo ya los factoreos, lo que voy a hacer es escribir debajo la factorización de cada número. En el caso del 36, yo voy a escribir que
que 36 es el 2 dos veces, el 2 dos veces, por el 3 dos veces también. Bien, en el caso del 90 voy a escribir su factorización. El 90 es el 2 una vez, así que el 2 una vez. Lo voy a multiplicar por el 3 que está dos veces. El 3 dos veces. Y lo voy a multiplicar por el 5 que está una vez. Bien, estas son las expresiones factorizadas. Ahora, si yo quiero calcular el MCM, lo que tengo que hacer es tener en cuenta. Acuérdense que era el mínimo común múltiplo, ¿sí? El número que yo voy a encontrar entre 36 y 90 va a ser más grande que 90 seguro, o 90 o más grande. ¿Por qué? 90 es el mayor entre los dos números. Y el mínimo común múltiplo siempre va a ser un número que sea más grande o igual que el número más grande entre los que yo estoy factoreando. Así que 36 es más chico que 90, como 90 es más grande, mi múltiplo va a ser igual o más grande a 90. Eso para que yo sepa si lo que estoy haciendo está bien o si me pude haber equivocado, es para tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a empezar por orden. Vamos a escribir entonces acá MCM y acá tengo el 2 y acá también tengo el 2. Siempre voy en orden del más chiquito al más grande para tener en cuenta para el MCM. El más chico, ¿sí?, es el 2. El 2 acá tiene exponente 2 y acá que no tiene nada tiene un exponente 1. Entonces, como las dos factorizaciones tienen el 2, me voy a quedar solamente con la que tenga el exponente más alto. 2 al cuadrado es la factorización más alta, ¿sí? Porque este exponente es más grande que este. Entonces, a este no lo tengo en cuenta y escribo 2 al cuadrado. Ahora, sigo por el 3. Tengo el 3 dos veces y el 3 dos veces. Como está la misma cantidad de veces, solamente escribo 1. Entonces me queda 3 al cuadrado porque está dos veces. Este número, esta factorización, ya se quedó sin números, pero esta tiene un número más. Ese número, si tiene exponente o no tiene exponente, lo tengo que escribir igual, tal como aparece. En este caso, tiene un exponente 1 que no está escrito. Entonces, ahora, fíjense que en la factorización lleva poniendo por en el medio. Bueno, acá para el MCM también voy a ir escribiendo el signo de por. ¿Cuál va a ser el MCM? El resultado de esto por esto por esto. Así que lo que voy a hacer es ir resolviendo, ¿sí?, en partes las multiplicaciones. El MCM va a ser 2 al cuadrado, que me da 4. 3 al cuadrado me da 9. Y 5 elevado a la 1 me da 5. Ahora, como no tengo calculadora, lo que voy a hacer es, como la multiplicación es conmutativa, voy a elegir qué números voy a multiplicar primero. Elijo 4 por 5. Entonces, para el MCM me va a quedar 4 por 5 me da 20. Por este 9 que no lo toqué. Y ahora, 20 por 9 va a ser el MCM entre estos valores, que es 180. Entonces, 180 va a ser de todos los múltiplos infinitos que tengan el 36 y el 90, va a ser el más chiquito, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cada 180 van a ir coincidiendo. Entonces, el múltiplo que tienen en común el 36 y el 90 va a ser el 180 primero, ¿sí? Entonces se escribe MCM entre 36 y 90. Se escribe acá el resultado, que es 180, el valor que yo acabo de encontrar. No se pide que se encuentre más múltiplo, pero el siguiente múltiplo va a ser 180 más.
O sea que el siguiente múltiplo sería en 360. El siguiente múltiplo va a ser en 540 y así sucesivamente, o sea, cada 180. Pero fíjense que el que nosotros calculamos es el más chiquito, o sea que está cumpliendo con el MCM. Y este valor 180 cumple con lo que les dije, que tenía que ser igual o más grande que el más grande de los números en los que yo estoy calculando el MCM. El más grande era 90 y 180 es más grande que 90, por lo tanto estaría bien lo que acabo de calcular. Bien, ahora veamos qué pasa cuando lo que se presenta es una situación problemática. Bien, esta dice, Ale toma un antibiótico cada 8 horas y un jarabe cada 6 horas. Se acaba de tomarlos juntos, ¿cuándo volverá a coincidir? Bien, ustedes usualmente en primaria lo que hacían era encontrar los múltiplos de 8, los múltiplos de 6 y ver dónde coincidían, y esa era la respuesta. Bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos recién. Tenemos que factorear. ¿Qué vamos a factorear? Los números que aparecen en nuestro problema, ¿sí? Pensemos que si esta persona tomó un antibiótico y un jarabe juntos y quiere saber cuándo van a volver a tomarse juntos, entonces hay que calcular un múltiplo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a factorear el 8 y voy a factorear el 6. Bien, para factorearlos voy a volver a escribirme abajo cuáles son los números primos por los cuales yo puedo dividir. Siempre pongo hasta el 11 por una cuestión de que si el número es más grande y requiere, después voy escribiendo más, pero si no, hasta el 11 es suficiente. Entonces, el 8 es par, lo puedo dividir por 2. Lo divido por 2, me da 4. Es par, lo divido por 2, me da 2. El 2 es par, lo divido por 2, me dio 1. El 6 es par, me da 3. Ya no puedo dividir por 2, divido por 3. Y 3 dividido 3 me da 1. Ahora lo que voy a hacer es calcular el MCM. Antes voy a escribir la factorización de cada uno. El 8 es el 2, 1, 2, 3 veces. Así que va a ser 2 elevado al cubo. Y el 6 es el 2 una vez por el 3 una vez. Entonces, para calcular ahora el MCM, ¿sí? Cada vez que me dice que algo tiene que coincidir es MCM sí o sí. Vamos a ver qué factores tienen en común. Acuérdense que factores son cada uno de los números que me quedan detrás del igual, ¿sí? Entonces, acá tengo el 2 y acá también tengo el 2. Este 2 tiene exponente 3, este tiene un exponente 1 que no está escrito. Así que me voy a quedar con el que tenga el mayor exponente. En este caso, me quedo con 2 al cubo. Bien, este no lo tengo en cuenta. El 2 ya está. Este no tiene más números, pero este tiene un 3. Y este 3 se tiene que tomar en cuenta para el MCM. Entonces ahora simplemente lo que tengo que hacer es elevar esto primero. 2 elevado al cubo sabemos que da 8. Y a eso hay que multiplicarlo por 3. Entonces el MCM entre 8 y 6 va a ser 24. ¿Sí? Entonces la respuesta, ya que requiere una pregunta, volverán a coincidir dentro de 24 horas. Ustedes tienen que escribir toda la respuesta porque una situación problemática no termina cuando calculé el 24, ahí está incompleta. Termina cuando yo escribo la respuesta completa a la pregunta que me habían hecho. Bien, y ustedes tienen de tarea 2 puntos. Un punto tiene para que calculen el MCM, que es el primer punto. Ustedes tienen el inciso A, B y C. Van a agregar el D en ese mismo, que es calcular el MCM entre 72 y 28. El E, que tienen que calcular el MCM
entre 32, 68 y 100, entre tres valores. Y en el F tienen que calcular también el MCM entre 200, 125 y 50. En el caso en el que yo tenga tres valores, tengo que factorear los tres valores y ver cuáles son los números que se repiten y no se repiten, o sea, los que están en común y no. De los que están en común van a aparecer en las factorizaciones que escribimos abajo de cada uno de los factoreos, ¿sí? Y tomamos en cuenta si los números están en 2 o están en 3, ¿sí? Al mismo tiempo nos quedamos con el exponente más alto. Si no coinciden, nos quedamos con el exponente que tengan, ¿sí? Con el que tengan. Si tienen exponente 1, si tienen exponente 2. Y tienen que resolver el segundo punto, que es el de las situaciones problemáticas, ¿sí? Tienen que hacer de tarea los dos puntos que les llegó en el PDF. Esos van a ser corregidos en la clase de la semana que viene.